Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Muy buen día, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Nuevamente nos reunimos para compartir, para reflexionar, pero sobre todo para hacer vida la lectura del Santo Evangelio en este 13º domingo del tiempo ordinario. Dispongámonos, abramos nuestro corazón a la llamada, a la escucha de la palabra de Dios, a esa novedad que nos trae hoy este Evangelio. Invocamos al Espíritu Santo para que pueda abrir nuestros sentidos, para que pueda abrir nuestro corazón. Que sea Él que con su luz penetre y haga vida esta palabra. Ven Espíritu Santo, ven por María. Ven Espíritu Santo, ven por María. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió con mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, iba empeorando. Oyó hablar a Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo que cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién ha tocado mi manto?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que le había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró Jesús y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y todos se reían de él. Entonces Jesús echó fuera toda la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Oye niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos quedaron asombrados, pero Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, si queremos ponerle un título a este domingo, pues sería el domingo de la fe. Cuánta fe hemos encontrado en los diferentes personajes de la lectura del Santo Evangelio. Cuando las esperanzas ya parecen perdidas, cuando el miedo se ha apoderado de nosotros, cuando ya no hay más consuelo ni esperanza, viene Jesús, sale a nuestro encuentro y pone a prueba nuestra fe.
Jesús sabe muy bien la situación de la hija de Jairo, sabe muy bien la situación de la hemorroísa, sabe también y conoce perfectamente tu situación y la mía. Basta que tengamos fe para ver la gloria de Dios. Dice el relato evangélico que la hemorroísa llevaba 12 años enferma y que había intentado todo para que la curaran. Había gastado su fortuna, su dinero en manos de doctores y nadie podía hacerla curar. A lo mejor en nuestra vida pasa lo mismo, hermanos y hermanas. Llevamos arrastrando muchas veces un dolor, una enfermedad, un sufrimiento. Y puede ser que no lo llevemos arrastrando 12 años. Podrían ser más años. Quizás no somos capaces de dejar ese dolor, a pesar de que nos lastima. Quizás nuestra mayor tentación en estos momentos sea el desaliento. Yo nunca me voy a curar, yo nunca saldré de esta situación, yo nunca podré perdonar. Nos invade un sentimiento de desesperanza, la desconfianza de no ser sanados. Hermanos y hermanas, fijemos la mirada en Jesús. Para Él no hay nada imposible. En Lucas 1:37 encontramos aquella frase que le dijo el arcángel a la Santísima Virgen. Para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué voy a llorar? Si nada es imposible para Dios. Esta mujer hemorroísa está en medio de una multitud de gente que rodeaba a Jesús. Gente que le rodea pero no lo acompaña. En medio de aquella multitud que le oprimía, ella se acerca a Él de una manera distinta. La mayoría de personas que seguían a Jesús era por un milagruco. La hemorroísa, Jairo, seguían a Jesús por otra cosa. Iban movidos y atraídos por algo que va más allá de un milagruco. Iban atraídos por una fe viva y pura. En medio de aquella multitud que le oprimía, ella se acerca a Él con miedo. Y le roba a Jesús esa gracia, se la arrebata literalmente. Dice el relato del Evangelio que se acercó por detrás y dijo: si logro tocarle al menos el borde de su manto, quedaré sanada. Vaya que fe, hermanos. Dice el relato evangélico que esta mujer se acercó por detrás. Y hoy, hermanos y hermanas, a ustedes los invito a acercarse por delante, no por detrás. Que fijemos los ojos en Jesús y que no nos conformemos a tocarle el borde del manto. Tenemos que ser audaces, intrépidos, atrevidos y tocar lo más profundo de su corazón. Y robarle la salud, robarle la curación, robarle la sanación para nosotros. Cada uno para su dolor, para su sufrimiento, para su enfermedad, para su flaqueza, para su herida. Acerquémonos a Él con una fe profunda, una fe que es tan grande como un granito de mostaza, nos dice el Evangelio. Una fe que vaya acompañada de un amor ardiente, que no vaya buscando solo un milagro, una sanación, sino que vaya encontrando un encuentro pleno, un encuentro de corazón palpitante con el Señor. Él lo único que nos pide, porque está deseando que se lo robemos de esa manera, es que vayamos a Él, que corramos hacia encuentro. Si Jairo no hubiera corrido al encuentro de Jesús, su hija estuviera muerta, no hubiera resucitado. Si nosotros no salimos al encuentro del Señor, no esperemos grandes cosas, hermanos y hermanas. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Él nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo les aliviaré. Depositemos con Él y en Él nuestros miedos, y Él los transformará en confianza. Así que si tenemos que ir, no por detrás como la hemorroísa, tenemos que ir de frente y sin temor, con confianza, mirándole a los ojos, porque Él desea esa mirada para mostrarnos en sus ojos cuánto nos ama, cuánto nos quiere y cuánto desea limpiarnos, cuánto desea que seamos sanos, felices y libres. No tengamos miedo,
por muy grande que sea nuestra enfermedad, por muy grande que sea nuestro dolor, nuestro sufrimiento, por muy grande que sean nuestros miedos. No tengamos miedo de acercarnos a Él. Él no nos va a quitar nada. Él nos lo va a dar todo. Todas las enfermedades, todos los sufrimientos, todos los dolores quedarán curados si vamos a Él con sinceridad, con fe viva. Pidámosle pues a la Santísima Virgen María, mujer de fe, mujer de esperanza, que interceda por nosotros, que seamos dóciles y que podamos ser instrumentos de fe. Que el miedo, que el temor, que la enfermedad nunca sean obstáculos para vivir una vida libre y feliz. Porque para Dios no hay nada imposible. Si tu problema es muy grande, mucho más grande es tu Dios. Confía, ten ánimo y cree en las promesas de Dios. En alabanza de Cristo. Amén.